Ahí estamos grabando. Gracias, Juan Andrés. Entonces, ¿cuáles son las características de las OMB? OMB significa onda electromagnética. Son ondas transversales donde E es el campo eléctrico, B el campo magnético, y a la velocidad de la onda B que están en fase. Entonces se propagan en esta dirección, por ejemplo, están en fase. Cuando uno tiene el valor máximo, el otro también, cuando está en el punto 00 también, y se propagan en el vacío con una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Eso es en el aire, en el vacío, o en un medio material, por ejemplo, a través de una fibra óptica o a través de un vidrio. La velocidad de propagación es la división entre C y N. ¿Y qué es lo que es N? N es el índice de refracción del medio. El N del aire vale 1. El N de un vidrio vale 1,5. El N del agua vale, el N del vidrio clásico 1,33. El N del agua vale 1,5, que son medios transparentes. Entonces se produce un proceso de amortiguación, pero baja de un valor de 3 por 10 elevado a, de 8 a 10 elevado a 7, 10 elevado a 6. No es mucha la diferencia. Y cuando tú quieres obtener C, basta con que tú hagas la raíz de 1 partido por epsilon 0 por mu sub 0. El epsilon 0, ¿cierto?, es la constante de permeabilidad del medio y mu sub 0 es la constante de permitividad del medio. Esta última vale 4pi por 10 elevado a la menos 7. Y esta otra vale 8,85 por 10 elevado a la menos 12. Si tú multiplicas esos dos números, le extraes la raíz y haces 1 dividido por eso, deberías obtener un valor aproximado, ¿cierto?, de 3 por 10 elevado a 8. Eso tiene que ver con las propiedades del medio. Y la velocidad de propagación que C, en este caso, ¿cierto?, es la razón, el cociente, la división o cociente entre la magnitud del campo eléctrico y el campo magnético, o la amplitud del campo eléctrico partido por la amplitud del campo magnético, o también la división entre W partido por K. ¿Qué es lo que es W? W es la frecuencia angular, que se mide en radianes partido por segundo, y K es el número de ondas, en este caso, o también lambda por la frecuencia. Entonces ahí tenemos varias alternativas, ¿cierto?, para poder determinar la velocidad con la cual se propaga esta información. El campo eléctrico y el campo magnético están en fase siempre. Si suponemos que la onda electromagnética es una onda plana, las amplitudes del campo eléctrico y campo magnético varían con XT. Entonces aquí tenemos el eje Z, el eje Y, el estado de vibración, ¿no es cierto?, es que está ahí con color, un color más profundo, ¿cierto? Un cafecito del campo magnético, el otro del campo eléctrico, mutuamente perpendiculares, y ambos están en fase y se propagan, ¿no es cierto?, con la velocidad C, y el campo eléctrico vibra a través del eje de las J. Ahí está el campo eléctrico vibrando. Y es de la forma E de XT, depende de la posición y del tiempo, es la amplitud, seno, factor de K por X menos omega T, J. ¿Qué es lo que es K? K es el número de onda, X la posición, W, ¿cierto?, es la frecuencia angular, 2pi por la frecuencia, se mide en radianes partido por segundo, esto se mide en 1 partido por segundo, y epsilon 0 es la amplitud del campo eléctrico, y eso lo hace en dirección J. En cambio, el campo magnético es de la misma expresión, pero lo hace, ¿cierto?, a través del eje de las Z. Ahí está, vibrando. Es su amplitud por seno de kx menos omega t, lo hace en la dirección K, el campo magnético. Los campos oscilan temporalmente en forma senoidal a medida que se propagan y pueden describirse matemáticamente empleando combinaciones de funciones armónicas. Entonces ahí está el IJ, W es 2pi partido por el periodo o 2pi por la frecuencia, el K en número de onda es 2pi partido por lambda, y la velocidad de propagación, ¿no es cierto?, es W partido por K. Y la relación que existe entre el campo eléctrico y el campo magnético es que el campo eléctrico es C por B. ¿Qué es lo que es C? La velocidad de la luz. Si tú multiplicas 3 por 10 elevado a 8 y lo multiplicas por el campo magnético, lo que obtienes, ¿cierto?, es el campo eléctrico, la amplitud o la magnitud del campo eléctrico en cuestión. Pregunta hasta acá. Estamos definiendo cosas, luego vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación.
Ya sabemos, o lo dijimos la vez pasada, ¿cierto? Que las ondas en general, todo tipo de onda transportan energía. Y en el caso de una onda electromagnética, eso queda expresado por el vector de Poynting. Y el vector de Poynting es 1 partido por medio sub 0, E cruz B, donde E es la magnitud del campo magnético por la magnitud del campo, perdón, es la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Como el seno del ángulo forma 90 grados y seno 90 grados vale 1, te queda E por B partido por medio sub 0, y eso tiene que ver con el vector de Poynting, que es el vector que representa la energía de la onda. Entonces, la cantidad más importante es la energía que incide sobre unidad de área y por unidad de tiempo. Por lo tanto, esto cuando te dije determine la energía por unidad de área y por unidad de tiempo, te están preguntando por el vector de Poynting. Si te dice determine el vector de Poynting de la onda, simplemente tenéis que adecuarte, ¿cierto?, a esta expresión. Y es el representante, ¿cierto?, del transporte de la energía a través de una onda electromagnética. La onda electromagnética es una perturbación en espacio-tiempo, transmite energía asociada a un campo eléctrico o un campo magnético. La densidad de energía U es la energía por unidad de volumen, joule partido por metro cúbico, que aporta una onda electromagnética. La onda electromagnética tiene densidad magnética y eléctrica por parte igual. Entonces aquí lo que tú tienes es la densidad de energía en función del campo eléctrico, y aquí lo que tienes es la densidad de energía en función del campo magnético. ¿Ya? Un medio de epsilon 0 por e cuadrado, y mu, ¿cierto?, es b cuadrado partido por 2 mu sub 0. Y la densidad de energía total de una onda electromagnética viene dada por esa expresión, por la superposición o la suma de la densidad de energía asociada al campo eléctrico más la energía asociada al campo magnético. Y eso finalmente, ¿cierto?, te queda que la densidad de energía total es epsilon 0 por e cuadrado o b cuadrado partido por mu, donde epsilon 0 y mu sub 0 tiene que ver con las condiciones del medio en el cual se propaga la onda. La densidad entonces promedio de energía promedio, la densidad de energía promedio es un medio de epsilon 0 por campo eléctrico medio, y la densidad de energía promedio asociada, ¿cierto?, sería epsilon 0 e al cuadrado ERMC. La intensidad de una onda electromagnética se define como la potencia por unidad área, watt partido por metro cuadrado. Entonces aquí tenemos el Sol que está incidiendo en forma perpendicular a una área, y la intensidad, ¿cierto?, con la cual lo hace es la potencia generada, ¿cierto?, por unidad de área. Por eso la potencia se mide en watt. Recuerda que el watt es joule partido por segundo por partido por metro cuadrado. Y la onda electromagnética recorre una distancia c por t, porque es distancia por velocidad por tiempo. Esa distancia lo hace en línea recta, ¿cierto? Y la distancia d, ¿cierto?, es v por t. La velocidad por el tiempo, en este caso, es c por t, que atraviesa esa área en forma perpendicular a ella. Entonces, la energía total es la densidad por unidad de volumen, ¿cierto? Densidad por unidad de volumen. Esta cosa es mu, la densidad de energía por volumen. El volumen es el área por eso es distancia. Área por distancia, ¿cierto?, te da un volumen. Y la intensidad, ¿cierto?, es la potencia, que es la energía total, partido por el área, que es el tiempo por el área, y eso te queda en el fondo, la energía total es la densidad de energía por la velocidad de la luz en un determinado tiempo que actúa sobre un área, partido por el tiempo partido por el área. Se te va el tiempo y el área, y te queda que la intensidad también lo puedes expresar como mu por c. ¿Qué es lo que es mu? La densidad de energía por la velocidad de la luz. Y como la densidad de energía es epsilon 0 por e al cuadrado, la densidad de energía total es c por epsilon 0, el campo eléctrico al cuadrado. ¿Ya? O también la densidad de energía total en función del campo magnético, te queda c por el campo magnético al cuadrado partido por mu sub 0, que también te puedes quedar expresado de esa manera. 2 por c, c la velocidad de la luz, partido por mu sub 0 por el campo magnético al cuadrado. Y aquí nuevamente lo que mostré la vez pasada, el espectro electromagnético de la información,
tenemos desde 10 elevado a la menos 6 hasta aproximadamente los 100 nanómetros. Recuerda que un nano son 10 elevado a la menos 9. Tenemos los rayos gamma, rayos X, tenemos la radiación ultravioleta, y entre medio, aproximadamente entre los 100 nanómetros hasta un micrómetro, 1 por 10 elevado a menos 6 metros, tenemos toda la información que nosotros podemos visualizar, que es la radiación ultravioleta, que va desde los 400 nanómetros a los 700 nanómetros. Un nano son 10 elevado a la menos 9. Y ahí están los colores de que vemos las cosas: violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo. Luego, ¿cierto? Tenemos la radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio. Toda esta información que está fuera de nuestro espectro tenemos que sensibilizarlo, o verlo, digamos, o sentirlo, o verlo, ¿cierto? A través de ciertos sensores, como son cámaras de alta resolución, ¿cierto? Cámaras nocturnas, etcétera, etcétera, o sensores especiales que logren detectar esta información que está llegando formalmente desde fuera. Y hay algunos animalitos que logran visualizar cosas que nosotros no vemos a simple vista, sobre todo todas estas aves de rapiña, ¿cierto?, nocturnas, donde ellos tienen otro tipo de sensores y están mejor evaluados para esa situación. Y aquí está la intensidad, la intensidad de la onda electromagnética y la energía que atraviesa una superficie por una unidad de área y por unidad de tiempo. Ahí está potencia particular en función del campo magnético, E por B partido por M sub 0, pero recuerda que el E es C por B, entonces le queda C y B por B, B cuadrado M sub 0, o también en función del campo eléctrico, o también puede quedar expresado como C por epsilon 0 por E cuadrado. La intensidad media que se propaga es la mitad de la expresión anterior. Entonces la intensidad media es la mitad de la expresión anterior, un medio de esa expresión, un medio de C partido por B por B sub 0 al cuadrado partido por 2 mi sub 0, o es la mitad de toda la expresión. Y la intensidad de una onda electromagnética al expandirse en el espacio disminuye con el cuadrado de la distancia, por ser I la intensidad, ¿cierto?, directamente proporcional al campo eléctrico al cuadrado. Y aquí tenemos algunos ejercicios de aplicación, ¿ya? Estos ejercicios de aplicación son un poquito más complejos, los vamos a ver un ratito más, vamos a ver algunos más simples, ¿ya? Entonces esto lo dejamos pendiente y lo retomamos un ratito más. No sé si tiene alguna duda alguien de lo que acabo de expresar, alguna consulta. Seguramente algunas personas tienen ahí, están un poco incómodos porque es cierto, dice ahí onda electromagnética, el caso de la onda, pero por ejemplo los paralelos 300 y 301, ellos para ver la expresión inicial, ellos ven lo que es el campo eléctrico en su programa y ven lo que es el campo magnético en su programa. Entonces después vemos lo que es onda electromagnética, entonces ellos entienden lo que es el campo eléctrico y el campo magnético, y se hacen ejercicio con esa expresión. Usted no, usted simplemente adecúa, ¿cierto?, lo que es el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces tengo que preparar mi clase de otra manera distinta para poder afrontar esta situación. Por eso aquí vamos a comenzar con estos pequeños problemas. Después vamos a ir al otro. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta de esto? Hasta acá. Por lo menos yo no, profe. Ya, No sé el resto de los compañeros. ya. Voy a colocar ahí, no sé si hay alguna consulta o duda, lo voy a poner.
Bien, parece que no la hay. Bien, vamos con el problema 1 entonces. Dice, ¿cuánto tiempo tarda la luz en viajar de la Luna a la Tierra si la distancia es de 384.000 kilómetros? Y letra B, la distancia de la estrella Sirio, que tarda 8,61 años luz en llegar a la Tierra. ¿Cuál es la distancia de Sirio? Entonces vamos a usar el concepto de, esto sí que lo vimos, pero para que lo permita asociar, MRU, la luz, es cierto, se propaga en línea recta y lo hace con una velocidad constante. Recuerde usted que velocidad igual distancia partido por tiempo. Y de ahí usted saca, por ejemplo, saca la expresión, lo vamos a copiar ahí. La velocidad la cambio por c. Y por lo tanto, ahí yo puedo decir que d igual a c por t, por ejemplo, que fue una de las expresiones que vimos. O también, vamos a ocupar esto que está aquí y lo acomodamos a la situación. Entonces, aprovechamos de que estamos en un movimiento recto uniforme, velocidad, distancia partido por tiempo, la distancia se cambia por c, donde se toma el valor de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, o 3 por 10 a la 15, a 5 kilómetros partido por segundo. Y la expresión, es cierto, ahora se acomoda, c de la distancia, t es el tiempo, de ahí tú puedes generar la distancia c por t, velocidad por tiempo, o el tiempo, distancia partido por c. Entonces, por eso se ocupa esta expresión, ¿ve? El tiempo es la distancia partido por c. La distancia son 3 por 10, 384.000 kilómetros. O sea, eso sería, corro la coma, 1, 2, 3,84 por 10 elevado a 5. Pero esos kilómetros, y un kilómetro de 3.000 metros, le agrego 3 ceros más. Por eso te queda 3,84 por 10 elevado a 8 metros, porque estoy usando el valor 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Se te van los 10 elevado a 8, se te va un metro, el segundo pasa arriba y eso te queda 3,84 dividido en 3, lo cual te da un valor de 1,28 segundos, que sería lo que demora, ¿cierto?, la información en llegar desde la Luna hacia la Tierra, habiendo, ¿cierto?, esa distancia promedio. Hace muchos años atrás, en una de las primeras expediciones que se hizo a la Luna, se colocó un espejo, y ese espejo, ¿cierto?, lo que hace es hacer rebotar la información, se manda en forma constante, se está eh, controlando o se está supervisando, ¿cierto?, la distancia promedio, ¿cierto?, entre la Tierra y la Luna, y eso es lo que demoraría, pues el tiempo lo tienes que dividir en dos, ¿ya? Porque es el tiempo de ida y de vuelta. Pero ahí tiene entonces usted la información. En la letra B dice la estrella de Sirio se encuentra a 3,8,61 años luz, y la información llega a la Tierra, ¿cierto?,
Te preguntan a qué distancia estará. Y un año luz oye, el tiempo serían 8,61 años. Un año tiene 365 días, un día tiene 24 horas y una hora tiene 3.600 segundos. Si tú multiplicas 8,61 por 3,60 por 365 por 24 por 3.600, obtienes un tiempo de 2,72 por 10 elevado a 8 segundos. Y de ahí sacas la relación distancia c por t, la velocidad de la luz 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, lo multiplicas por 2,72 exponente 8, y eso te da lugar a 8, si uno lo hace, si usted quiere acompañarme en esa multiplicación, eso te queda 3 exponente 8 por 2,72 exponente 8, y eso da lugar a 8,16 por 10 elevado a 16 metros. No sé si alguien tiene alguna duda de esto. De este primer problema. No por ahora, profe. Ya. Vamos con otro problema. Dice: una estación de radio de Jujuy transmite a una frecuencia de 830 kHz. Un kilo son 1000. ¿Ya? En un cierto punto, a cierta distancia del transmisor, la amplitud del campo magnético de la onda electromagnética es 4,82 por 10 elevado a la menos 11 Tesla. El campo magnético se mide en Tesla. Ya voy a expresar, ¿cierto?, las unidades correspondientes. Calcular la longitud de onda, la frecuencia angular y la amplitud del campo eléctrico. Entonces usted sabe que C es la multiplicación de lambda por la frecuencia, de ahí usted despeja lambda. Recuerde que C es igual a la multiplicación de la longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo, por la frecuencia F. Entonces, de esta información, usted puede sacar, por ejemplo, algunos derivados. Por ejemplo, lambda es C partido por F. Y también puede determinar usted la frecuencia y la frecuencia entonces le queda C partido por lambda. Ahí tiene las tres expresiones. Entonces, en este caso, lo que vamos a ocupar es esta expresión, lambda, la velocidad de la luz partido por la frecuencia. Y tiene lambda c partido por la frecuencia, la velocidad de la luz 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, la frecuencia 8,3 por 10 elevado a 5. Recuerda tú que aquí tengo 870 kilohertz, ¿cierto? Esos son 830 por 10 elevado a 3. HZ. Y eso es igual, corro la coma 2 lugares adicionalmente. Y aumento a 5. Entonces los 830 kHz quedaron 830 por 10 elevado a 10 elevado a 3. El kilo salió afuera, pero corro la coma 2 lugares hasta el primer dígito distinto de 0. Al correr los 2 lugares, el 3 aumenta a 5. Por eso que aquí aparece 8,3 por 10 elevado a 5 Hz. Entonces, si tú haces la división, 3 exponente 8 y lo divides por 8,30 exponente 5 igual, ya,
3 exponente 8 dividido por 8.30 exponente 5, eso me da 361,445783,1. Ahí lo dejaron como 361. ¿Ya? Luego nos pedían la longitud de onda, tenía yo la velocidad de la luz, que eso es un valor que intrínseco, que está siempre presente, y la frecuencia que me lo dieron. Y luego me pedían la frecuencia angular. Recuerda que la frecuencia angular la puedo expresar como 2pi por la frecuencia. Eso lo vimos en el movimiento circular uniforme. Entonces te queda 2pi por la frecuencia, y si ahí tú multiplicas 2 por 3.14 por 8.30 exponente 5, igual te queda, ahí aparecen, cuidado, aparecen 2 comas y un punto. Recuerda que la coma, vuelvo a insistir, te separa la cifra cada 3 cifras, y lo que me interesa es el punto. Entonces cuento los lugares que voy a desplazar el punto: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5,21 por 10 elevado a 6, y eso se queda en radian, que lo aporta, ¿cierto?, el pi, y el otro es 1 partido por segundo, y te queda en radian partido por segundo. Y la amplitud del campo eléctrico máximo, ¿cierto? La amplitud del campo eléctrico máximo es la multiplicación de la velocidad de la luz por el campo magnético máximo. La velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo por 4,82 por 10 elevado a la menos 11 Tesla, que es el valor que me da el enunciado. Entonces ahí multiplico 3 exponente 8, lo multiplico por 4,82 exponente a la menos 11, y eso te queda 0,01446, ¿ya? 0,014, y el 46 lo subieron a 5, y eso te queda vol partido por metro. Ahora, estos valores que sostienen aquí, estas unidades de medida, son más o menos cercanas, las hemos trabajado. Si tienes metro partido por segundo, es 1 partido por segundo, se te van los segundos y te queda metro. Pero esto, el multiplicar metros partido por segundo por Tesla, y que te queda en vol metro, aquí está demostrado. Tienes metro partido por segundo por Tesla, que corresponde a la unidad de campo magnético. Pero ese Tesla tú lo puedes expresar como Newton partido por amper por metro. En vez de colocar la T, puedes colocar Newton amper por metro. Te queda metro partido por segundo, conservo el Newton, y el amper es corriente. Y la corriente es carga partido por coulomb partido por segundo, por metro. Entonces ahí elimino los segundos, y arriba te queda Newton por metro, que es Joule. Y abajo te queda coulomb por metro. Y los Joule partido por Coulomb son volt, y te queda volt partido por metro, que es lo que aparece ahí. Por eso aquí hice ese enjuague, porque obviamente usted no lo conocía, y por eso le hago esas expresiones, para que tenga claridad cómo se obtienen esas unidades. No sé si tiene alguna duda de este problema, este ejercicio. ¿Alguna duda, alguna consulta de este problema? Vamos a preguntar aquí. Parece que no la hay. Bien. Aquí hay otro problema donde dice que una onda electromagnética con una frecuencia de 5,70 exponente 14 Hz se propaga con una velocidad de 2,17 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo en cierto objeto de vidrio.
hallar la longitud de onda del vidrio. Letra B, la longitud de la onda cuando se propaga en el aire. Letra C, el índice de refracción del vidrio correspondiente a una onda de esa frecuencia. Y la constante del vidrio, esa frecuencia, suponiendo que sea la permeabilidad relativa, es la unidad. Esa letra B no la voy a ver porque no he visto esa unidad. Entonces, tenemos la longitud de onda, que es la velocidad de propagación. Ahora no es C, porque esa es la velocidad de propagación, se cambia a μ partido por F. La velocidad de propagación son 2,17 exponente 8 metros partido por segundo. Y la frecuencia son 5,70 exponente 14 Hz. Y si tú haces la división, 2,17 exponente 8 dividido por 5,70 exponente 14, igual, eso te queda 3,807017544 exponente a la menos 7. Entonces aquí tengo 3,8, el 0,7 lo subo a 1, ¿ya? Y te queda 3,81 exponente a la menos 7. Y luego nos piden, ¿no es cierto? Esto es en el vidrio. Luego nos piden la misma situación, pero la longitud de onda cuando se propaga en el aire. Y cuando se propaga en el aire se llama lambda sub 0, que es C partido por F. Y C es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. Ahora toma el valor clásico, la longitud, la frecuencia no cambia. Y ese valor, ¿cierto? Es 3 exponente 8 dividido por 5,70 exponente 14, y eso es igual a 5,26 exponente a la menos 7 metros. Entonces ahí tienen las dos longitudes de onda propagándose en el medio de propagación y en el aire o el vacío. Entonces en este caso, el aire. Y el índice de refracción es el cociente entre C y B. C, que es lo que es la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de propagación en el medio. Se te van los 10 elevado a 8, los metros partidos por segundo, y te queda 3 partido por 3 dividido por 2,17. Y eso te da 1,38. Y es adimensional, no tiene unidad, es un número puro, que es el índice de refracción de ese cuarzo, de ese trozo de fibra óptica o de ese vidrio. Entonces aquí voy a echar una repasadita a N. Me espera un ratito. ¿Dónde está ese? No. Uy, no encuentro eso. A ver si me está. ¿Me escuchan, por favor? Sí, se escucha. Ya. Hay una variable nueva, que es el N, el índice de refracción de un medio.
Esto yo lo veo con otros cursos, no con ustedes, no está dentro de la programación, pero aquí aparece lo que es el N. El N, es cierto, es el índice de refracción. Y el N, es cierto, es el cociente entre la rapidez de la luz en el vacío, que sería 3 por 10 elevado a 8, y esta es la velocidad, cierto, o la rapidez de la luz en el medio. Y te queda que N es C partido por B y es adimensional. Y aquí tienen, cierto, algunos sólidos a 20 grados Celsius, la circona cúbica, el diamante, fluorita, el vidrio de cuarzo, el fosfuro de galio, el vidrio óptico, el cristal, el hielo, el poliestireno, el cloruro de sodio, y ahí tienen los índices de refracción. Uno lo busca en tabla, si te dicen, ¿no es cierto?, el material de cuál es, o te lo dan. Si es un líquido, a través de un líquido, la luz se propaga, ¿cierto?, con un índice de refracción que es el benceno 1,5, el diofuro de carbono, el tetracloruro de carbono, el alcohol etílico, la glicerina, ¿cierto?, y el agua. Entonces, obviamente, tiene esos valores, y abajo tengo los gases, que es el aire, que aproximadamente vale 1, y el dióxido de carbono. Entonces, obviamente, ese índice de refracción tiene que ver con las propiedades del medio. Por eso que cuando la luz, toda la gente dice la velocidad de la luz es constante. No es constante en realidad, porque si tú tienes una fibra óptica, tú lanzas la información, llega con la velocidad c, cuando se introduce en la fibra óptica, mediante procesos de reflexión total interna. Cuando hablo de eso, por favor, estoy tratando de explicar aquellas cosas que voy a hablar, pero se las estoy tratando de ver. Aquí tú tienes una fibra óptica. La fibra óptica tiene un núcleo de vidrio plástico, tiene un revestimiento y un forro, perdón. Y obviamente la luz se propaga mediante reflexiones total internas. Bien, acá choca, tú la avanzas con un cierto ángulo, choca en ese punto, rebota ahí y lo hace, cierto, con el mismo ángulo que va a incide. Si incide con un ángulo de 30 grados, el que sale 30 grados, y va reflexionando, cierto, reflexiones total internas. Y eso tiene que ver con el índice de refracción. Estos materiales tienen diferentes índices de refracción, y por lo tanto se produce una reflexión total interna. Entonces yo no sé, en Santiago, donde usted vive, ¿cierto? Seguramente ha visto muchos trabajadores que están instalando redes de fibra óptica. Y en cierto lugar de esa zona hay unos señores que están con una mesita, están con un camión, y están soldando la fibra óptica, y es una máquina especial. El otro día lo vi aquí en mi sector, BTR, ¿cierto? Está colocando fibra óptica. Entonces, obviamente tienen que soldar, esa gente ha sido capacitada, porque me explicaron un poco, han ido a curso, ¿cierto? Y con unos sensores muy especiales logran soldar la fibra óptica y se transmite la información. Y es un trocito es como el hilo el nylon para ir a pescar. Tiene un cierto grosor, y ahí están, ¿ves? La reflexión es total interna y la luz sale por el extremo. El médico puede hacer, ¿cierto?, la operación, que no es invasiva, porque mete un pequeño cable con la paroscopía, ¿cierto? Puede quemar la zona, puede extraer el tumor, etcétera, etcétera, ¿cierto? O operar a distancia. Y eso se hace mediante el proceso, ¿cierto?, de aplicación de fibra óptica, que se lanza con un cierto ángulo de 30,55, con una señal abrupta, reflexión total interna, o con una variación un poco más modulada, más continua. Pero ese es el proceso de reflexión total interna, como se hace, ¿cierto?, en la fibra óptica. Y eso tiene que ver con el índice de refracción. No sé si le queda más claro que lo que es N. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo, ejercicio. No sé si están aquí estas cosas. No. Ah, dentro del mismo PPT los tengo. Aquí tenemos un par de ejercicios. Si quiere le saco una foto. Dice aquí, se encuentra que la velocidad de la luz amarilla del sodio en cierto líquido
es de 1,92 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Calcule el índice de refracción de este líquido con respecto al aire para la luz de sodio. Entonces la velocidad de propagación de la luz amarilla es 1,92 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Necesito saber el índice de refracción y la luz del vacío es 3 por 10 a la 8. Entonces el índice de refracción de ese elemento, de este líquido, es la relación C partido por B. C vale 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, la velocidad de propagación 1,92 por 10 a la 8, y eso te da un valor de 1,56. No sé si quieres sacarle una foto porque esto es parte de... A ver, para que me puedan entender, esto es parte de otra historia, de otro curso, pero como usted no ha visto lo que es la reflexión total interna, no ha visto lo que es el N, lo que es el campo magnético, campo eléctrico, entonces estoy adecuando para que usted vaya teniendo mejores relaciones. ¿Le sacó la foto? ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Ah, ya, estamos ok. ¿Le sacó la foto entonces? Sí. Ya. ¿Me entiende entonces lo que estoy tratando de hacer? Porque están apareciendo ciertas cosas que usted no conoce, y para hacerlo más tangible es que yo me recurro, porque alguien me puede decir, profe, ¿qué es lo que es el índice de refracción? Entonces yo le fui a explicar, ¿cierto?, que estoy asociado a cada cosa. Entonces, cuando la luz llega a la fibra óptica viene con una velocidad C, pero cuando se está propagando a través de la fibra óptica, su velocidad de propagación es C partido por N, entonces depende del índice de refracción del medio por el cual se propaga. Entonces se produce un pequeño, una pequeña, un pequeño, eh, se reevalúa ese valor y disminuye, ¿cierto?, en un cierto valor, que es alto, pero se produce un ajuste, porque obviamente tiene que atravesar, ¿cierto?, las partículas debido a las propiedades del medio por el cual se propaga. Bien, dice acá, una onda electromagnética senoidal emitida por un teléfono celular tiene una longitud de onda de 35,4 centímetros y una amplitud de campo eléctrico de 5,40 por 10 elevado a la menos 2 volt partido por metro, a una distancia de 250 metros de la antena. Calcular la frecuencia de la onda, B, la amplitud del campo magnético, y C, la intensidad de la onda. Entonces ocupamos nuevamente esta información. Ahí tenemos la frecuencia, la velocidad de la luz C partido por la longitud de onda lambda. Entonces la velocidad de propagación es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. La longitud de onda son 35,4 centímetros. Dividimos en 100. Corremos la coma 2 lugares hacia la izquierda y me queda 0,354. ¿Ya? Y ese valor, ¿cierto?, te queda 3 exponente 8 dividido por 0,354, y eso te da un valor de... Aquí hay que tener cuidado también, aparecen 2 comas y un punto. Reitero, las comas, ¿cierto?, es para indicar la separación cada 3 cifras. En cambio, el punto que me interesa, lo corro, ¿cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te queda 8,47 por 10 elevado a 8 Hz. ¿Por qué? Porque se te van los metros y te queda 1 partido por segundo, y eso corresponde a Hz. Y luego nos piden la amplitud del campo máximo, magnético máximo, y la amplitud del campo magnético máximo es el campo eléctrico máximo partido por C. El campo eléctrico, ¿cierto?, en este caso te lo dan, vale 5,40 por 10 elevado a la menos 2 volmetro, que lo que se hizo acá, se corrió la coma 2 lugares hacia la izquierda, de 5,4 pasó a 0,054 volmetro, dividido por la velocidad, que es 10 elevado a 8 metros partido por segundo, y eso te queda 0,054 dividido por 3 exponente 8, eso te queda 1,8 por 10 elevado a la menos 10.
se te van los metros, ¿cierto? Y eso equivale, ¿cierto?, al campo magnético, volmetro, aquí está. ¿Por qué? Usted mira, vol partido por metro, me queda metro partido por segundo, y me queda una T. Entonces aquí puse por metro y metro partido por segundo. Tengo una división de fracciones, conservo el primero igual, el segundo lo invierto. Y el vol es joule partido por coulomb, por segundo, y metro por metro, metro cuadrado. Entonces te queda joule por segundo y abajo te queda coulomb cuadrado metro. Y el joule es newton por metro por segundo y abajo te queda coulomb por metro cuadrado. Y lo que hago es amplificarlo de arriba, multiplicarlo por 1 partido por segundo y lo de abajo también lo multiplico por 1 partido por segundo. A multiplicar esas dos cantidades, ¿cierto? Te queda newton arriba, se te van los segundos, se te va ese metro y abajo te queda coulomb partido por segundo que es ampere por metro y eso corresponde a Tesla. Por eso que le hago este enjuague, ¿cierto?, de todas las unidades. Y luego nos pide la intensidad de la onda. Y la intensidad de la onda es la multiplicación entre el campo, una de las posibilidades es la multiplicación del campo eléctrico máximo por el campo magnético máximo partido por 2 μ sub 0. El valor del campo eléctrico máximo es 0,054 volt por metro. El campo magnético lo acabamos de calcular, 1,8 por 10 a la hora menos 10 Tesla. Y abajo te queda 2. Y μ sub 0 es una constante de permitividad del medio que vale 4pi por 10 a la hora menos 7 Tesla metro ampere. Esas son las unidades. Eso es fijo. Entonces arriba te queda 0,054 por 1,8 exponente a la menos 10 igual. Eso te da un valor y eso lo dividimos por, abre paréntesis porque tengo varias cosas. 2 por 4 son 8. 8 por 3,14, que es pi, exponente a la menos 7. Cerramos paréntesis y ejecutamos. Y eso nos queda 3,86, 94, 26, 75, 2. Entonces yo aquí lo que hago es colocar 3,869, ese 69 lo subo a 7, entonces te queda 3,87 exponente a la menos 6, y eso te queda en watt partido por metro cuadrado. Y aquí está la información, fíjate bien, están multiplicando volt por metro, lo están multiplicando arriba por Tesla, y abajo tiene Tesla metro ampere. Entonces, el primero igual, división de fracciones, y el segundo se invierte, te queda ampere, Tesla metro, se te van los Tesla, y te queda volt por ampere, metro por metro, metro cuadrado. Y los volt, ¿cierto?, son joule partido por coulomb, por ampere, y abajo te queda metro cuadrado. Y el ampere, que es corriente, es carga partido por unidad de tiempo, coulomb. La carga se mide en coulomb partido por segundo, se te van los coulomb, y te queda joule partido por segundo, que es watt partido por metro cuadrado. Es decir, es potencia partido por unidad de área, que es lo que aparece ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta de esto? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, profe, no hay dudas, creo. Por lo menos de mi parte. Ya. Pero aquellas cosas que son mucho más complejas, en el caso de la unidad, yo le estoy colocando el cálculo numérico para que entienda qué es lo que se hace, porque obviamente se está enfrentando a cosas que usted no ha visto, pero tengo que verla dentro del programa. Y cuando puedo, ¿cierto? Recurro a otra información adicional. En otros cursos, ¿cierto? Uno ve lo que es la secuencia lógica de las cosas, pero aquí nos saltamos y usted no ha visto lo que es la física 2. Por eso hago eso en enjuague. Ya. Dice acá, una onda electromagnética plana tiene una frecuencia de 1 por 10 elevado a 9 Hz y una amplitud de campo eléctrico de 300 Newton Coulomb. Newton, ¿cierto? Fuerza partido por Coulomb, que es carga. Escriba las ecuaciones que describen los campos eléctricos magnéticos de esta onda en la forma E de xt, es x sub 0 coseno de kx menos omega t. O sea, tengo que dar cuenta de E sub 0, que es la amplitud del campo eléctrico, K, que es el número de onda, y W, la frecuencia angular, y igual cosa, el B de xt, ¿cierto? Como B sub 0 coseno de kx menos omega t. Encuentre los valores numéricos del campo eléctrico, el campo magnético K y W.
Entonces, de acuerdo a la información, recuerda usted que W es 2 pi por la frecuencia. 2 por 3,14 y la frecuencia, ¿cuánto era? La frecuencia le dieron 1 por 10 elevado a 9, que es 10 elevado a 9. Entonces te queda 2 por 3,14, te queda 6,28 exponente 9, 1 partido por segundo o radián partido por segundo. Y una de las definiciones del campo del número de onda acá es 2pi partido por lambda o también W partido por C. ¿Cuál de las dos ocupo? La que yo crea conveniente de acuerdo a las condiciones del problema. El W lo acabamos de calcular, 6,28 exponente 9, y el K, ¿cierto? Y el C es 3 por 10 elevado a 8. Y si tú divides 6,28 exponente 9, lo divides por 3 exponente 8, igual eso te da 20,93. 20,93 y eso te queda en 1 partido por metro. Entonces ya conocemos el K y conocemos W tanto para la forma del campo eléctrico y la forma del campo magnético. Y la relación que existe entre el campo magnético y la amplitud del campo magnético y campo eléctrico. El campo eléctrico nos dijeron que era 300 voltmetros, la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Arriba te queda 3 por 10 elevado a 8, partido por 10 elevado a 6, y 3 partido por 3 te queda 1, y tienes una división de potencia igual base. Conserva la base, arriba tienes 10 elevado a 2, partido por 10 elevado a 8, eso te queda 10 elevado a la menos 6. Entonces eso te queda 1 por 10 elevado a la menos 6 Tesla, que es digamos, la unidad del campo magnético. Ahora, ese 10 elevado a la menos 6, yo lo hago desaparecer, pero sí coloco la letra una micra, un micro Tesla. Si tú lo quieres dejar como 1 por 10 elevado a la menos 6, es correcto. Si tú lo quieres dejar de esta manera, también es correcto. Entonces, aquí está la ecuación. Reemplazo el valor del campo eléctrico, 300 Newton Coulomb, coseno de K, ¿cierto? Que es el número de onda, 20,93, función de la posición, menos W, que vale 6,28 exponente 9t. Y para el campo magnético es B sub 0, pero B sub 0 vale 1 por 10 a la menos 6, coseno del número de onda y de la velocidad o de la frecuencia angular en cuestión. El signo negativo, ¿qué significa? Que esta onda está vibrando, de acuerdo a lo que vimos en el aspecto cualitativo de la onda electromagnética, vibra, ¿no es cierto?, hacia la derecha, porque el signo es negativo. Si fuese positivo este signo para W, significa que estarían vibrando, ¿cierto?, hacia la izquierda. Y ahí están entonces las ecuaciones del movimiento del campo eléctrico y campo magnético. Profe, una consulta. ¿Sí? Ahí en el ejercicio que acaba de mostrar usted, la simplificación de la magnitud se la ahorró, ¿cierto? Al pasar el E sub 0 y no le colocó los volts por metro. Aquí estas unidades, Claro, no las coloco porque obviamente eso contamina un poco más la muestra, porque hago un análisis previo, fíjate también está en Hertz, está en Newton Coulomb, y por lo tanto estoy trabajando en el sistema MKS, eso te queda en 1 partido por segundo, 1 partido por metro, y acá eso es Tesla, entonces aquí debería colocarle, a este le debería colocar Newton partido por Coulomb, y aquí debería colocar una T. sí, pues, Pero, esa es mi pregunta. O sea, es porque están en el mismo sistema y se ahorró claro, el traspaso recuerda que lo que hemos de las hecho. unidades. Ya, Así es, lo que hemos hecho frecuentemente, ¿cierto? Analizamos los sistemas y hacemos la conversión de unidades antes. Y luego trabajamos, ¿cierto?, en el mismo sistema. Pero aquí, como estaban todos, lo dejé expresado de esa manera. No lo trabajé. ya, perfecto, gracias. Ya. Y aquí tenemos, ¿cierto?, un láser de helio neón para la enseñanza que tiene una potencia de operación de 5 miliwatts. Recuerda que un miliwatt, aquí está, es 1 por 10 elevado a la menos 3, entonces de un mili te queda 1 por 10 elevado a la menos 3 watts, y un milímetro cuadrado lo pasamos a metro cuadrado, y un milímetro cuadrado equivale a 10 elevado a la menos 6 metro cuadrado. Entonces ahí tengo las conversiones. ¿Por qué? Porque los miliwatts los llevé a watts. Determina el valor máximo del campo eléctrico en un punto donde la sección transversal es de 4 milímetros cuadrados, y calcula la energía magnética a 1 metro de la distancia del haz. Entonces, en este caso, la energía electromagnética se desplaza en la dirección de la luz láser con una sección transversal del haz,
de luz podemos determinar la intensidad, y la intensidad es la potencia que tiene el láser partido sobre el área. La potencia son 5 miliwatts, 5 por 10 a la menos 3 watts. El área expuesta, ¿cierto?, sobre el cual incide, son 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y si tú haces la división, 5 exponente a la menos 3, y eso lo divides por 4 exponente a la menos 6, igual eso te queda 1250. Hay una coma y un punto, entonces corro el punto 1, 2, 3 y te queda 1,25 exponente 3. Watt partido por metro cuadrado. También la intensidad, ¿cierto? Porque me están pidiendo en la parte B, calcula la energía electromagnética a 1 metro de la distancia. Entonces, en función, tengo la intensidad de esa expresión y el campo eléctrico, ¿cierto? Lo puedo expresar, la intensidad, ¿cierto? Lo puedo expresar en función del campo eléctrico que nos dan partido por 2 mu sub 0. La intensidad es la que acabamos de calcular, 1,25 exponente 3. Con eso voy a calcular la amplitud del campo eléctrico. 2, el valor de mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 por C, que vale 3 por 10 a la 8. Entonces ahí tienes que multiplicar. Todo lo que está dividiendo pasa multiplicando. 1,25 exponente 3 por 2 por 4 por 3,14 exponente a la menos 7, y eso multiplicado por 3 exponente 8. Y eso te queda, hay una coma y un punto, corro el punto, 1, 2, 3, 4, 5, eso te queda 9,42 por 10 elevado a 5. Y como está el exponencial al cuadrado, tienes que extraer raíz. Entonces pones raíz de 9,42 exponente 5 igual, y eso te queda 970,5668,447. El 56, ¿cierto? Esos 6, entonces 970,6 lo aproximo a 971 por partido por metro. Y luego nos piden calcular la energía electromagnética a 1 metro de esa distancia. Y para eso, ¿cierto?, tuve que calcular el campo eléctrico. Entonces la densidad de energía es la energía por unidad de volumen y por unidad de tiempo, contenía un espacio donde coexisten el campo eléctrico y campo magnético. Entonces la densidad total es la densidad promedia por unidad de volumen, 1/2 de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado, que sería esa U con la rayita, y el volumen, ¿no es cierto?, del láser es un láser cilíndrico, y el área de un cilindro, ¿cierto?, es área por longitud. Y esto es igual a 1/2 de la constante, ese es el valor de la constante, 8,85 por 10 elevado a la menos 12. El campo eléctrico vale 971 al cuadrado, y el área, ¿cierto?, son 4 por 10 elevado a la menos 6, que es el área en la cual está actuando, y la longitud a 1 metro, a 1 metro. Y eso, si tú multiplicas 8,85 exponente a la menos 12 por 971 al cuadrado por 4 exponente a la menos 6 igual, y eso dividido por 2. Eso te queda 1,6668. Ese 68 lo aproximo a 7, así que me queda 1,67 exponente a la menos 2. Y esa energía queda en Joule. O también utilizando la energía partido por tiempo que transporta la onda, tiempo, distancia partido por tiempo, la distancia es 1 metro, porque se quiere a 1 metro, la velocidad con la cual se propaga en el vacío es 3 por 10 elevado a 8, eso se queda 3,33 por 10 elevado a menos 9, y la energía promedio es la potencia por unidad de tiempo. La potencia del láser, ¿cierto?, es 5 miliwatts, 5 por 10 elevado a menos 3 watts, por el tiempo de 3,33 exponente a la menos 9. Y eso te da el mismo valor si tú multiplicas 5 por 3,33 exponente 9 exponente a la menos 3 y exponente a la menos 9, te queda 1,67 por 10 elevado a la menos 11 joules. Entonces ahí tienes dos posibilidades de desarrollo para esa parte del problema.
Este problema que está aquí no lo consideren porque ya tengo que echar mano a otra información, que es la potencia disipada, que es la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia, ya la intensidad de corriente. Y esos problemas que están aquí, por favor, no los consideren, los voy a cortar porque eso tiene que ver con óptica, óptica geométrica, y nosotros no vamos a ver óptica geométrica. Entonces vamos a ver este problema, por favor, este problema que está aquí no lo consideren, porque aquí tengo que echar, ¿cierto?, el concepto de resistencia eléctrica, la intensidad de corriente, el ampere, ¿cierto? Y esas cosas tampoco las hemos visto, así que para qué vamos a estar contaminando más la cosa, así que ese valor no lo tomen en consideración. Pero sí tenemos esta expresión. Dice el campo eléctrico de una onda electromagnética se propaga en un medio es E de xt porque depende de la posición del tiempo, tiene 800 seno de pi 10 elevado a 8t menos 1,25x. Y está todo, la persona que me preguntó, en el sistema internacional, es decir, la amplitud del campo eléctrico que son 800 Newton Coulomb, el número W, ¿cierto? Son pi por 10 elevado a 8 radianes partido por segundo, y el número de onda es 1 partido por metro, menos, o sea, 1,25, 1 partido por metro. El signo negativo significa que se propaga desde la izquierda hacia la derecha. Hay que calcular su frecuencia, su longitud de onda y determinar el índice de refracción del medio. Para esto utilizamos, ¿no es cierto?, la constante 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Entonces aquí tenemos el caso particular, ¿no es cierto?, de esta onda electromagnética, donde su campo eléctrico tiene esa expresión, y si yo lo comparo, ¿cierto?, con las condiciones, el A corresponde a 800, el W corresponde a pi por 10 elevado a 8, y el K corresponde a 1,25 por una identificación simple. Entonces, indicando los coeficientes, tenemos por un lado que W es 2pi por la frecuencia, y por otro lado W vale 10 elevado a 8. Entonces yo igualo estas dos expresiones. Se va el valor de pi, y te queda el 2 que está multiplicando, pasa dividiendo, te queda 1 medio de 10 elevado a 8. Y 1 medio 0,5 exponente 8 es lo mismo que 5 exponente 7 Hz. Si tú colocas 1 medio o 0,5 exponente 8, eso es lo mismo, ¿cierto? Te aparece en la calculadora 2 puntos, 2 comas y un punto, y corres el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 por 10 elevado a 7 Hz. Ahí tienen la frecuencia. Por un lado, el K número de onda es 2pi, es cierto, el número de longitud de onda contenida en una distancia 2pi, y por otro lado K vale 1,25, de ahí despeja el lambda. Lambda está dividiendo, pasa multiplicando a 1,25, y 1,25 está dividiendo, entonces te queda 2pi partido por 1,25. Y si tú multiplicas 2 por 3,14, eso te queda 6,28 dividido en 1,25. Y eso te da 5,024. Aquí lo aproximé a, no debería haberlo hecho, pero es 5,03. Y como tengo la frecuencia y tengo la longitud de onda, puedo calcular la velocidad de propagación de esta onda, ¿cierto?, a través del medio, que no es el aire, sino que es un medio sólido. Por ejemplo, un trozo de cuarzo, un trozo de vidrio, el agua, un trozo de fibra óptica, que es lambda por la frecuencia, 5,03 metros, y la frecuencia 5 por 10 elevado a 7, 1 partido por segundo. Y si tú multiplicas 5,03 por 5 exponente 7, eso te da lugar, ¿cierto? Aquí aparecen 2 comas y un punto, y corres el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2,51 exponente 8 metros partido por segundo. Y el índice de refracción, ¿cierto?, de este metacrilato es NC partido por B, y si tú multiplicas la velocidad de la luz en el vacío partido por la velocidad de propagación en el medio, te da, ¿cierto?, el valor del índice de refracción del medio, que es 1,195. Estos problemas que están aquí a continuación, por favor, no los tomen, porque esto no les corresponde, ¿cierto?, porque esto no lo hemos visto ni lo vamos a ver, no entra en el curso. Entonces yo lo que voy a hacer al tiro, voy a colocar aquí
electro o entonces este problema lo elimino. Ya. Bien, ¿me escuchan o no? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Ya, entonces ahora yo voy a volver, ¿no es cierto?, a estos ejercicios que tienen un grado de dificultad un poco mayor. Entonces les voy a subir este PPT con estos ejercicios, más los ejercicios que yo acabo de hacer, ¿no es cierto?, de onda electromagnética parte 1. Y le eliminé aquellos problemas que ustedes no requieren porque esa información no la tienen a mano.
Bien, ¿a qué hora termina esto? 8:15, 8:30. Me parece que 9:15 hoy día. Ya. Vamos a darle entonces. El campo electromagnético de una onda que se propaga viene de esta expresión: B de xt, 1 por 10 elevado a 7, seno de 1 por 10 elevado a 15t más 2 pi lambda x, vibrando, ¿cierto?, a través del eje IJ. Entonces, hay que encontrar el sentido de propagación de la onda, la longitud de onda, la expresión del campo eléctrico, la energía por unidad de tiempo y de área, que es el vector de Poynting, y la energía transportada por una superficie de 3 metros cuadrados durante 2 horas. Entonces, obviamente, este está vibrando, ¿cierto?, en la dirección J, y va, ¿cierto?, fíjense bien, el signo es positivo, por lo tanto va en el sentido negativo. Entonces se propaga hacia la parte negativa del eje X, porque aquí ahora el signo es positivo, entonces va desde la derecha hacia la izquierda, va en el sentido negativo del eje la X. Porque te estaba vibrando en el eje J, en el eje de las Y, y lo otro tiene que ser perpendicular y estará vibrando, ¿cierto?, a través del eje K, para que sean mutuamente perpendiculares, pero lo hacen con una dirección de propagación en el sentido negativo del eje de la X, porque su signo es más. Entonces nos piden hallar el sentido de propagación de la onda, lo tenemos, la longitud de onda, recuerda que W es 2pi por la frecuencia, y eso de ahí tú, el 2pi está multiplicando, pasa dividiendo, te queda W 1 por 10 elevado, porque esto es WT, de ahí sacas la información, 1 por 10 elevado a 15, partido en 2pi. ¿Ya? Y si tú divides eso que está ahí, bueno, lo dejaron aquí como la frecuencia F, y sabes que la longitud de onda es C partido por F, la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8, y abajo te queda la frecuencia. 2pi por 10 elevado a 15, perdón, 1 por 10 elevado a 15 partido en 2pi. Y ese tienes una división de fracción, el 2pi está dividiendo, pasa arriba multiplicando, y te queda 2pi por 3, te queda 6pi, y te queda la división 10 elevado a 8 por 10 elevado a 15, que es 10 elevado a la menos 7 metros. Entonces ahí tienes la longitud de onda láser. Y la expresión del campo eléctrico, ¿dónde está esa cosa? Y la amplitud del campo eléctrico, ¿cierto?, es el campo eléctrico, ¿cierto?, es C veces B, o sea que eso sería 1 por 10 elevado a 8. Aquí está, ¿ves? La expresión para el campo eléctrico se te queda. A ver, aquí voy a tener que hacer un calculito para incorporarlo, porque no se me queda explicitado ahí. El campo eléctrico es igual a C por B. Entonces de ahí te queda 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Eso lo multiplicamos por el campo magnético, y el campo magnético, la amplitud es 1 por 10 elevado a 7. Ahí 7. Y esto te queda igual, esto es, esto es Tesla, y eso te queda 3, multiplicación de potencia igual base, conservo la base, y sumo los exponentes, ¿no? En este caso, pero 10 elevado a la menos 7, así que eso es negativo, así que te queda 3 elevado a 8 por 10 elevado a la menos 7, te queda 3 elevado a 1, y eso es lo mismo que 30. 30 que volt partido por metro, o también esto es equivalente a control Z,
Newton partido por Coulomb. Ahí está. Entonces ese valor no está visibilizado ahí. Copiamos y lo pegamos aquí. Ya. Entonces fíjese bien, por favor, el campo eléctrico, ¿cierto? Te queda ahí 1 por 10 elevado a la menos 7 por C, seno de la misma expresión anterior, y C por 1 por 10 elevado a la menos 7 te queda 30, por eso aparece aquí 30, ¿te das cuenta? Seno de omega t más 2pi partido por lambda, y lambda ¿cuánto nos dio? 6, abajo en el denominador nos queda 6pi por 10 elevado a la menos 7x, y esto está virando, ¿cierto?, a lo largo del eje Z, y está en voltmetro, que es lo que aparece acá. Lo puedes dejar expresado como voltmetro y Newton Coulomb. Entonces esto va hasta hacia la izquierda, el campo magnético está vibrando acá, en la dirección del eje de las I, J, y el otro tiene que ser perpendicular, pues necesariamente tiene que estar en el plano cierto Z, que es evaluado o es representado por el vector unitario K. Luego me dice la D, la energía por unidad de tiempo y de área, y el vector de Poynter, ¿no es cierto?, es C por epsilon 0 E cuadrado, E sub 0 al cuadrado medios. La velocidad de la luz te queda 3 por 10 a la 8 epsilon 0. Esto tiene que ver con la ley de Coulomb. K, ¿cierto?, es una constante, 1 partido por 4 pi epsilon 0, de ahí despejamos epsilon 0, está dividiendo, pasa multiplicando, y te queda 1 partido por 4 pi K. Y esto es 1 partido por 4 pi, donde K es 9 por 10 elevado a 9. Entonces aquí se reemplaza todo eso que aparece ahí, lo que estoy indicando, corresponde a epsilon 0. Y eso lo multiplicas por el valor de E sub 0 al cuadrado, que es 30 al cuadrado dividido en 2. Entonces ahí, si tú haces todo ese enjuague numérico, eso te queda arriba 3 exponente 8 multiplicado por 30 al cuadrado, igual ese 2 que está dividiendo pasa multiplicando al 4, dividido por 4 por 2, 8, por 8 por 3.14, ¿cierto? Por 9, exponente 9, igual, y eso te queda, no me queda eso. A ver, vamos a hacer 3 exponente 8 por, por 30 al cuadrado, y eso lo divido por 2 por 4, que serían 8, por 3,14, por 9 exponente 9, cerramos paréntesis, ejecutamos, y eso nos queda 1,194, y ese 19 lo aproximo a 2, entonces te queda 1,2, arriba te queda watt por metro cuadrado por hora, porque esto es la potencia por unidad de área y por unidad de tiempo. Y luego nos piden la energía transportada a través de una superficie de 3 metros cuadrados en 2 horas. Entonces, la energía es el vector de Poynter por unidad de tiempo. El vector de Poynter que nos dio, ¿cierto?, es 1,2 watt por metro cuadrado por el área. El área, ¿cierto?, son 3 metros cuadrados. 3 te queda arriba watt porque los metros cuadrados se cancelan. El 2, ¿cierto?, es el tiempo durante 2 horas. Y esa hora, ¿cierto?, los paso a segundos. Recuerda que una hora tiene 3600 segundos. Entonces te queda 1,2 por 3 por 2 por 3600, lo cual te da 25.920. Y te queda watt partido, o sea, te queda watt partido por segundo, watt por segundo, que corresponde a joule, que es la energía. ¿Pregunta, duda? No, no, profe. Ya. Continuamos.
Bien, dice acá el campo magnético de una onda electromagnética viene dado por la siguiente expresión en términos paramétricos. B de IT, o sea, se está vibrando el campo magnético, ¿cierto? Vibra en esta dirección, ¿cierto? Está vibrando a lo largo del eje Y y el campo eléctrico lo hace a lo largo del eje Z. B sub 0, seno de KI más omega T en dirección Y, o sea, se propaga hacia la derecha. Y eso es B sub 0 seno de omega t, doy vuelta a la expresión para dejarla como corresponde, omega t más KI, y la onda se propaga en una dirección menos I, ¿cierto? El campo eléctrico usando la expresión del vector de Poynting, 1 partido por mu sub 0 E cruz B, por lo tanto el campo magnético te queda menos B sub 0 por C, donde B sub 0 por C, ¿cierto? Es el campo eléctrico, seno de omega t más KI, ¿cierto? En dirección J. Entonces, en dirección del I. Esa es la dirección de propagación, pero este está vibrando, ¿cierto? A lo largo del eje de las I. A lo largo del eje de las I, ¿cierto? Y ahí estaría el vector de Poynting. Aquí tenemos otro problema, dice escriba las expresiones para los campos eléctrico-magnéticos de una onda electromagnética plana senoidal, tiene la forma de una onda senoidal que tiene una frecuencia de 3 GHz y viaja en la dirección positiva del eje X. La amplitud del campo eléctrico es 300 voltmetros. Entonces la frecuencia son 3 gigas, 1 giga son 10 elevado a 9, entonces te queda 3 por 10 elevado a 9 Hz. Y el campo eléctrico máximo, la amplitud del campo eléctrico son 300 voltmetros. Sabemos que las expresiones para una ecuación de onda son del tipo B de xt, la amplitud del campo magnético máximo, coseno de kx menos omega t. Estoy suponiendo que se desplaza en la dirección positiva del eje X, por eso va hacia la derecha, y el campo eléctrico es la amplitud del campo eléctrico máximo, coseno de kx menos omega t. Entonces, para poder determinar, ya que tengo el campo eléctrico, me piden calcular, puedo calcular el campo, la amplitud del campo magnético máximo, como la división entre la magnitud del campo eléctrico máximo por C, que es la velocidad de la luz. Esto es 3 por 10 elevado a 2 voltmetros, y eso te queda 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Se te va el 3 con el 3, te queda 1, y ahí tienes una división de potencias de igual base. Conserva la base y resta los exponentes, 10 elevado a la menos 6. Y ya comprobamos, lo hice en un ejercicio anterior, en el otro trabajo, en la otra guía, que volt partido por metro partido por segundo corresponde a Tesla. O también lo puedes dejar como un micro Tesla, o lo dejas como 1 por 10 a la menos 6. Entonces nos pedían calcular las expresiones, y también, bueno, para calcular la expresión tengo que calcular la frecuencia angular, porque obviamente tengo que dar cuenta de K y W. K y W, ya tengo las amplitudes del campo magnético máximo y la amplitud del campo eléctrico máximo. W es 2pi por la frecuencia, 2 por 3.14 por la frecuencia, que son 3 por 10 elevado a 9. Y eso te queda 2 por 3,14 por 3, debería quedarte 18,84 por 10 elevado a 9. Vamos a comprobar, 2 por 3.14 por 3 igual, eso te queda 18,84 por 10 elevado a 9 radianes partido por segundo. Y el K, que es número de onda, es la razón o el cociente entre una de las posibilidades, es W partido por C. W es la frecuencia angular que acabamos de sacar, y lo divido por la velocidad de la luz. Entonces te queda 18,84 exponente 9, lo divido por 3 exponente 8. 18,84 exponente 9 lo divides por 3 exponente 8. Y eso te queda 62,8. El radián, recuerda que es un nombre, no es una unidad de medida, entonces te queda 1 partido por segundo y metro partido por segundo. Eso te queda una relación de 2, una división de 2 fracciones, el primero igual, el otro se invierte, se te va a los segundos y te queda 1 partido por metro. Por lo tanto, ya tenemos W, tenemos K, tenemos la amplitud del campo magnético máximo, nos dieron la amplitud del campo eléctrico máximo, y aquí estaría entonces la expresión. Lo expresé como una micro Tesla
porque esto era 1 por 10 a la menos 6, coseno de el número de onda, corrí una coma para acá, en vez de colocarle 62.8, le puse 6,28 exponente 1x menos 18,84 por 10 a la 9t. Igual cosa, el campo eléctrico son los 3 volmetros coseno del mismo número de onda y de la misma cierta frecuencia angular. Y ahí están las expresiones para el campo magnético y campo eléctrico. ¿Preguntas, dudas de este problema? Aló. No por acá, profe. Ya. Acá tenemos un problema número 4. Dice el campo eléctrico de una onda electromagnética viene dado en la siguiente expresión. E de I 100 por coseno de 1 por 10 elevado a 7x menos omega t. Eso hay que darlo vuelta, ¿cierto? Pero me están diciendo que va desde la izquierda hacia la derecha porque el signo es negativo para la situación temporal. La amplitud vale 100 volmetros por newton partido por coulomb. El número de onda vale 1 por 10 elevado a 7 y la frecuencia angular la que debe determinar. Encuentre la amplitud del campo magnético correspondiente. Entonces sabemos que la amplitud del campo magnético es la razón, el cociente, la división entre el campo eléctrico máximo y la velocidad de la luz. El campo eléctrico, ¿de dónde lo saco de esta información? Perdón, corrí. El 100. El 100 es 1 por 10 elevado a 2. Y lo divido por 3 exponente 8. Y eso te queda 1/3, 0,33. Y ahí tienes 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a la 8. Y eso te queda 10 elevado a la menos 6. O también, entonces te podría quedar como 0,33 exponente a la menos 6 Tesla. O también el 10 elevado a la menos 6 lo incorpora a la unidad y lo coloca como 0,33 microtesla. Luego nos pide la longitud de onda. Recuerda que K, ¿cierto?, es el número de onda, ¿cierto?, que están contenidas en una relación 2pi. De ahí sacó lambda que está dividiendo, pasa multiplicando, y el K dividiendo te queda 2pi partido por K. 2 por 3,14 son 6,28 K, 1 por 10 elevado a la 7. Que es el número de onda, ¿cierto? Y esa información, ¿de dónde la saco? De aquí, 1 por 10 elevado a 7. Entonces, en ese caso, tú colocas 6,28 dividido por 1 exponente a la 7, y eso te queda 6,28 exponente a la menos 7, ¿ya? Y ahí no sale por ninguna parte, pero recorre una coma un lugar más allá y te queda 0,628 por 10 elevado a la menos 6. Y elevado a la menos 6 es un micro, una micra, ¿cierto? Entonces te queda 0,628 micrometros. Y la frecuencia F es la razón, ¿cierto? C partido por lambda, ahí está. Frecuencia C partido por lambda. La velocidad de la luz constante, 3 por 10 a la 8, dividido por 0,628 exponente a la menos 6. El micro lo saco hacia afuera nuevamente para dejarlo de esa manera. Y si tú divides 3 exponente 8, lo divides por 0,628 exponente a la menos 6, igual eso te queda 4,77. Aquí hay un pequeño, parece lapsus. Vamos a hacerlo. 3 exponente 8 dividido por 0,628 exponente a la menos 6. Eso te queda 4,77 por 10 elevado a 14. Yo acá lo puse como 4,477 por 10 elevado a 12. Si corre la coma dos lugares, 1, 2, te queda 4,77 4,77 por 10 elevado a 14. ¿Por qué lo dejé de esa manera? Porque obviamente aparece el término 10 elevado a 12, y el 10 elevado a 12 es una tera. Entonces te queda 477 terahertz. La tera, ¿cierto? 10 elevado a 12. Por eso lo dejé en un momento de creatividad, lo dejé de esa manera. Y ahí está entonces los valores que me estaban pidiendo. Tenemos la amplitud del campo magnético, la longitud de onda y la frecuencia.
pregunta de ese problema, dudas, consultas. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda? En el problema 5 nos dicen cuánta energía electromagnética por metro cúbico está contenida en una luz solar, en la luz solar, si la intensidad de la misma en la superficie terrestre bajo cielo descubierto es de 1000 watts partido en metro cuadrado. Entonces nos dan la intensidad, los 1000 watts partido en metro cuadrado, y nos piden la densidad de energía partido por unidad de volumen, que es equivalente, ¿cierto?, al vector de Poynting promedio, y eso es igual a C por la densidad media. Y la densidad media, ¿cierto?, es la intensidad, ¿cierto? De aquí despejo la intensidad media, ¿cierto? Que está siendo multiplicada por 6, pasa al otro lado dividiendo y te queda el cociente entre la intensidad partido por la velocidad de la luz. La intensidad vale 1 por 10 elevado a 3 y la velocidad C, ¿cierto?, vale 3 por 10 elevado a 8. Y esa intensidad, ¿cierto?, es 1/3, que vale 0,33, pero aquí lo que hice fue hacer la división inmediata y eso te queda 1 exponente 3 dividido por 3 exponente 8. Y eso te queda 3,33 exponente a la menos 6, y eso te queda joule partido por metro cúbico. Y también lo puedes expresar de la siguiente manera: el 10 elevado a la menos 6 lo puedes incorporar al paréntesis y te queda 3,3 microjoule partido por metro cúbico. ¿Preguntas, dudas? ¿Aló? No, profe, no por acá. Por mi parte no, profe. Bueno, aquí hay otro problema más. Puros problemas les doy a ustedes, chiquillos. No Bien. esa es la pega de los profes. ¿Ah? Los problemas, no esa es la pega de los profes. Ya. ¿Cuál es la magnitud promedio del vector de Poynting a 5 millas de un transmisor de radio que emite una señal isotrópicamente con una potencia promedio de 250 kilowatts? Entonces, siempre cuando uno hace una lectura de algún ejercicio o un problema, tiene que empezar a desentrañar, ¿no es cierto?, las partes puntuales para tener el total. Por ejemplo, las millas, entonces las tengo que pasar a metros. Una milla son 1609 metros. Entonces, si tú multiplicas 5 por 1609, te queda 8,04 por 10 elevado a 3 metros. Lo traspasaste. Y cuando dice que una señal isotrópicamente, el iso es igual tropismo, significa que las condiciones ambientales o las condiciones del medio en el cual se propaga la onda son para todos los medios iguales, y lo hace en forma radial hacia afuera. Si es un transmisor por radial, una antena parabólica, lanza la señal y las condiciones, ¿cierto?, son iguales a través de todo el medio, lo cual no es cierto, porque puede suceder que en el lugar pueda estar lloviendo, o hay una baja temperatura, ¿cierto?, o hay una camanchaca, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí cambian las señales, pero aquí uno está trabajando en condiciones ideales. La potencia promedio son 250, aquí que me puso alguien. Ah, ya, perfecto. La potencia promedio son 250 kilowatts, eso lo vamos a tener que expresar a watt y multiplicar por 10 elevado a 3, o te queda 2,50 por 10 elevado a 5. Y me piden hallar, ¿cierto?, el vector de Poynting promedio. La intensidad máxima es la potencia promedio partido por unidad de área. Y el área, ¿cierto? Es una cuestión, a ver, si usted tiene una esfera y esa esfera la divide en 4 partes, recuerda que el área de una esfera es pi de cuadrado cuartos. Entonces, si usted lo divide en 4 partes, el 4 se va y le queda pi de cuadrado, que corresponde, ¿no es cierto? Y eso corresponde al vector de Poynting promedio. Por eso esto sería 4pi de cuadrado, pero obviamente ahí aparece un 4, se te van los 4 y obviamente te queda pi por el diámetro al cuadrado. La potencia promedio son 250 kilowatts
250 por 10 elevado a 3 watts, pi vale 3,14 y esto es la distancia, que son a 5 millas, 8,04 por 10 elevado a 3 al cuadrado. Entonces, ¿eso cuánto te da? Eso te queda 250 exponente 3 dividido por, abre paréntesis, 3,14 por 8,04 exponente 3 y todo eso al cuadrado. Cerramos paréntesis y hacemos el ejercicio. Y eso nos queda 1,23, ¿cierto? 16,8, 106. Yo lo dejé como 1,2316 por 10 elevado a la menos 3. Y eso te queda watt partido por metro cuadrado, que sería, ¿cierto?, el vector de Poynting promedio. ¿Preguntas, dudas del problema que acabo de mencionar? No por acá, profe. Ya. El problema 7 dice: calcula la longitud de onda de una emisora de frecuencia modulada, FM, que posee una frecuencia de 93 MHz, mega 10 elevado a 6. Escribe las ecuaciones del campo eléctrico y magnético de una onda supuesta plana viajando en la dirección del eje X, o sea, va desde la izquierda hacia la derecha, y con el campo eléctrico polarizado en la dirección Z y de 0,3 volt metros de amplitud. Entonces, con la información que ponemos, tenemos la frecuencia y tenemos la velocidad de la luz. Aquí pusieron lambda C partido por B. Vamos a hacerlo como corresponde esta cosa. Vamos a colocar aquí. Y eso es igual a 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y eso está dividido por la frecuencia de ¿cuánto? De 93 MHz. ¿Un mega cuánto es? ¿Un millón? Claro, son 10 elevado a 6. ¿Cierto? Entonces esto te queda... Entonces eso te queda 3 exponente 8 y lo divides por 93 exponente 6. Igual, y eso te queda 3,22, 3,225, y eso es aproximadamente a 3, ese 25 te queda, el 25 te queda 26, entonces sería, sería 3,26, ¿o no? El 6, el 5 lo subimos a ese. Ah, no, eso el 25 sería, subimos a 3, 3,23, ¿cierto? Y eso es metros. Y ese entonces sería el valor. Y queda más bonito, ¿no? ¿Estamos, no? Y el campo eléctrico viene dado por una expresión, pero hemos de cambiar sus direcciones de propagación. El campo eléctrico, ¿cierto?, tiene la forma de la amplitud del campo eléctrico, seno de omega t, menos k por x, que es 2pi lambda x, vibrando, ¿cierto?, en la dirección. Aquí dice, está el campo eléctrico, viajando en una dirección, y el campo eléctrico polarizado en la dirección z. Y si está en la dirección z, ¿cierto?, es k. El campo eléctrico, ¿cierto?, vale 0,3 volt metro por W. A ver, espera un poquito.
Ya, no, vamos a hacerlo porque eso no. ¿De dónde sale W? W, ¿qué es lo que es? Es 2pi por la frecuencia, ¿no? Y la frecuencia la tenemos. Entonces esto sale 2 por 3.14 por 93 exponente 6. Igual, y aquí aparecen 2,1 puntos, entonces tengo que correr el punto hasta el primer dígito distinto de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces esto te queda 5,84 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 10 elevado a 8. Y eso te queda en Hz. Radianes partido A. Esto te queda en radianes partido por segundo. Ahí está el valor, ¿ves? W. Y el número de onda, ¿cierto? Es 2pi partido por lambda. ¿De dónde sale ese 1,95? Y lambda lo tenemos, ¿no? No podemos usar esa expresión. Entonces también lambda. Ah, pero tenemos esto. Lambda C partido por F, la frecuencia, ¿cuánto vale? No, pues esto es 2pi. Ah, lambda lo teníamos. Es 3,23 y lo que queremos es el número de onda. Ya, lambda lo tenemos entonces. Y queremos hacer el número de onda. Entonces esto no es correcto. Esto es K igual a 2 por 3,14, que es 6,28. Y tenemos lambda y el valor de lambda, ¿cierto? Lo sacamos, vale 3,23. Y eso te queda 6,28 dividido por 3,23 igual, y eso te queda 1,944. Y esto te queda en unidades de 1 partido por metro.
Ahí estaría entonces el valor de la onda, ¿cierto? La amplitud 0,3 que me lo dan en el problema, volmetro. Se me agarró esta cosa. Seno de la frecuencia angular 5,84 exponente 8 por t, ¿cierto? Menos 1,944, aquí lo aproximan a 9,95 K, y polarizado, ¿cierto? A través del eje de las Z volmetro. Y para el campo eléctrico, ¿cierto? Perdón, para el campo magnético tenemos que, recuerda usted que el campo eléctrico es C partido por B, el campo eléctrico, ¿cierto? Es C por B, y por lo tanto el campo magnético es E sub 0 partido por C. E sub 0, ¿cuánto vale? 0,3. Si usted divide 0,3, lo divide en 3 exponente 8, igual, eso le queda 1 por 10 elevado a la menos 1, ¿ya? Y está, ¿cierto?, en la dirección negativa. Hemos tenido en cuenta que la frecuencia angular es 2pi por f, el campo magnético viajará en la dirección x y oscilará en y, pero lo hacen en el sentido negativo, por eso aquí aparece un signo negativo. Ahí está la amplitud del campo magnético, seno de la frecuencia angular, que es la misma para el campo eléctrico, porque recuerde que están en fase, 5,84 por 10 elevado a 8t, menos 1,944 o 9,95 J Tesla. Y ahí estaría entonces también el campo magnético. ¿Preguntas, dudas de esto? Nos quedan un problema 8, 9, 10. Ahí tenemos el problema 11 también. Y tenemos el problema 12. Entonces con esto estaríamos terminando el miércoles y comenzamos a ver lo que son las ondas mecánicas. Ondas y ondas mecánicas. ¿Les parece? Son las 21:20, llegamos hoy día hasta acá. Entonces usted me dice, profesor, que vamos en el problema 8 de la transparencia anterior. ¿Le parece? ¿Aló? Ya, profe. Ya. Entonces, chiquillos, que tengan una buena noche. El miércoles 8. ¿Por qué? ¿Es feriado el miércoles 8? Ah, este miércoles feriado. Papá, no sabía, no tenía Sí. idea, mira. Es que uno no, ya. Listo, entonces nos vemos. Está bien, es feriado. Y ese feriado es para todos. Entonces, obviamente, nos vemos 8. Nos vemos entonces el lunes 13. ¿Les parece, chiquillos? Ya, Sí, profe. profe. Ya, que estén muy bien. Cuídense, por favor. Mira que la Omicron anda muy violenta. Nos estamos viendo entonces. Que estén bien. Buenas noches. Chao, chao. Buenas Buenas noches, profe, noches. esté bien. Chao, igual Chao. nos vemos. Chao.